Durante la Segunda Guerra Mundial, donde se consumieron anfetaminas y metanfetaminas en grandes cantidades por las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países, también podemos ver en carne viva la hipocresía de la guerra contra el narcotráfico. Así que quédate conmigo. Pero para ir en orden cronológico, vayamos primero al 5 de enero de 1940 en México, donde el presidente Lázaro Cárdenas decide legalizar todas las drogas en el país. Así es, México legalizó todas las drogas en enero de 1940. Desafortunadamente, el experimento duró muy poco tiempo, pues para el mes de julio del mismo año, México se vio obligado a volver a su antiguo sistema. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primero que todo, la idea de legalizar las drogas en México fue de un doctor llamado Leopoldo Salazar Viniegra. Salazar era un médico con pensamiento muy autónomo, de esos que no se quedaban callados y que no dudaban en contradecir a sus colegas estadounidenses o europeos. En ese momento, los doctores del primer mundo habían estado repitiendo las mismas historias absurdas que Harry Anslinger se había encargado de diseminar para prohibir la marihuana en Estados Unidos y en el mundo. Salazar estaba tan estupefacto con la cantidad de mentiras alrededor de las drogas, y en especial de la cannabis, que decidió sacar varios artículos científicos hablando sobre el mito de la marihuana. El pobre Salazar no era consciente de que la prohibición no era cuestión de ciencia, sino de política. Durante su carrera, Salazar Viniegra realizó numerosos experimentos en cuanto al uso y abuso de los narcóticos, y tras varios años de observaciones hizo un descubrimiento verdaderamente importante. Se dio cuenta de que al tratar las adicciones como una enfermedad y no como un crimen, el problema de la drogadicción y el narcotráfico se resolvían muy fácilmente. Todo un visionario al que le debemos nuestro total respeto y admiración. Leopoldo Salazar se dedicó entonces a convencer al presidente mexicano de legalizar las drogas a través de un monopolio estatal, para así quebrar a las mafias que controlaban el suministro ilegal de drogas. Además, al tratar a los adictos médicamente en lugar de criminalizarlos y estigmatizarlos, como se ha venido haciendo desde los años 20, se mejoraría enormemente su calidad de vida. Pero entonces, ¿qué pasó con esa estrategia? ¿Cómo le fue a Salazar y a Cárdenas con ese experimento? Pues resulta que ese experimento funcionó a la perfección. Una vez legalizadas las drogas, las bandas criminales sufrieron un golpe durísimo, aunque el tiempo fue muy corto para apreciar qué tanto efecto tuvo este experimento en la calidad de vida de los adictos. Lo que sí sabemos es que el problema no empeoró, lo cual en sí ya es un buen síntoma. El problema fue que Harry Anslinger, el director de la FBN en Estados Unidos, y la cual se convertiría en la DEA, no estaba muy contento con la postura irreverente y desafiante del médico mexicano, que contradecía las mentiras que él se había encargado de hacerle creer al mundo entero. E inmediatamente Anslinger monta presión sobre el gobierno mexicano para que terminen con la legalización de las drogas. Así que en mayo de 1940, haciendo uso de los acuerdos de La Haya de 1912, Estados Unidos hace un embargo a México sobre la exportación de narcóticos, lo cual cortaba el suministro de las drogas farmacéuticas al país centroamericano. Recordemos que aunque en 1940 Estados Unidos todavía era neutral en la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya se encontraba en guerra contra el Imperio Británico, lo que llevó a la completa militarización de los mares y el bloqueo del comercio transatlántico, especialmente el proveniente de Alemania. Esto causó que el suministro de narcóticos alemanes también estuviera bloqueado por efectos de la guerra. Así que sin las drogas farmacéuticas canalizadas a través de Estados Unidos y de Alemania, México rápidamente se quedó sin los narcóticos con los cuales planeaba suplir el mercado. La pregunta es, ¿por qué México no se dedicó a producir sus propias drogas farmacéuticas? Tal vez fue el poco tiempo en el que todo eso se desarrolló, o tal vez fue la presión diplomática internacional. Lo cierto es que con este desabastecimiento, sumado a la presión del gobierno estadounidense a través de Harry Anslinger, México se vio obligado a desistir de esta idea revolucionaria. Así que aunque no salió muy bien debido a las circunstancias del momento, fue todo un acto de valentía, soberanía y ciencia, por lo cual tanto Leopoldo Salazar como Lázaro Cárdenas merecen un lugar muy especial en esta historia. Pero esto no termina aquí. Lo que les voy a contar es parte de la historia no oficial entre Estados Unidos y México. De hecho, nadie puede comprobar con documentos oficiales que lo que les voy a decir es cierto, por lo cual voy a referirme a lo siguiente como una creencia popular
mas no como un hecho histórico. Y es que según dice la leyenda urbana, Estados Unidos, ya entrados de lleno en la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1942 y 1945, le pidió de forma no oficial a México que le suministrara el opio para producir heroína y morfina para su ejército, ya que Estados Unidos atravesaba por una escasez de narcóticos debido a la guerra. Es decir, la misma escasez que afectó a México durante su experimento de legalización, ahora afectaba a Estados Unidos. Recordemos que la morfina y la heroína son usadas en la medicina como analgésicos. Debido a la gran producción de morfina y heroína que se necesitaba para suplir al ejército norteamericano, grandes plantaciones de amapola empezaron a aparecer en el Triángulo Dorado, lo cual le daría inicio a lo que más tarde sería el Cartel de Sinaloa. Pero hasta aquí con México y esta leyenda urbana. Aunque los presuntos vínculos del gobierno estadounidense con las mafias no para aquí y no para en México. Durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto de Nueva York había sido víctima de saboteos por parte de infiltrados alemanes. La Fuerza Naval estadounidense, sintiéndose incapaz de prevenir dichos ataques de guerra desde el mismo interior del país, decidió recurrir a nada más ni a nada menos que a la mafia para garantizar la seguridad del puerto de Nueva York y otros puertos del país. Fue entonces cuando el gobierno decidió acudir al gángster italiano Lucky Luciano, quien en aquel entonces se encontraba en la cárcel. El trato era muy simple. Si él colaboraba con la seguridad de los puertos, ellos se encargarían de reducir su condena en varios años. El pacto resultó en todo un éxito, y los puertos del país estuvieron seguros durante el resto de la guerra, y al mismo tiempo, Lucky Luciano saldría de la cárcel mucho más rápido de lo estipulado inicialmente. Este primer acercamiento del gobierno norteamericano con la mafia italiana daría paso a una relación que duraría varias décadas. Recordemos que Estados Unidos invadió a la Italia fascista de Benito Mussolini en 1943. Esta operación, liderada por el general Patton, según cuenta la leyenda urbana, se valdría del apoyo militar y adivinen quién. Así es, de la mafia siciliana. Según cuentan, el trato era que a cambio de dicha colaboración militar, el ejército norteamericano le otorgaría altos cargos políticos a varios mafiosos después de que el gobierno fascista fuera derrocado. Tal fue el caso de Don Calogero Vizzini, un amigo de Lucky Luciano, a quien la leyenda popular le atribuye el haberle colaborado a los norteamericanos para proteger su trayecto hacia el norte del país, al asegurarse de eliminar francotiradores fascistas, brindar de inteligencia a los estadounidenses, entre otras cosas. Aunque muchos historiadores desacreditan dicha participación, lo que no se puede negar es el hecho de que Don Calo Vizzini sí fue nombrado alcalde de su pueblo natal por el mismo ejército norteamericano una vez el gobierno fascista fue derrocado, al igual que otros mafiosos del país. De hecho, Don Calo Vizzini sería una figura importantísima en la política local casi que hasta el día de su muerte. Así que en lo que todos los historiadores sí concuerdan es en que la mafia siciliana, la cual había sido golpeada severamente durante el gobierno de Benito Mussolini, como vimos en este video, floreció durante la ocupación norteamericana y ganó una importante participación política en el país. En otras palabras, los norteamericanos le dieron amplia participación política a la mafia italiana, quienes ya habían incursionado en el tráfico de heroína hacia Estados Unidos desde la década anterior. Así que, ante este evidente hecho, lo que los detractores de la teoría de colaboración militar entre la mafia siciliana y los estadounidenses dicen es que el ejército norteamericano le encargó a la mafia la tarea de contener al creciente movimiento comunista en la región, pues los estadounidenses ya se venían preparando para su próxima guerra, la cual sería peleada contra la Unión Soviética comunista. Sea cual sea el caso, lo cierto es que sí hubo colaboración del ejército norteamericano con las mafias italianas, y que fueron los norteamericanos quienes pusieron a varios mafiosos en altos cargos políticos. Así que, aunque hasta el momento habíamos visto cómo la prohibición fue prácticamente una estrategia geopolítica que se salió de control, causando la ola prohibicionista en Estados Unidos de los 20s, ahora vemos cómo la prohibición de las drogas es usada deliberadamente por el gobierno norteamericano para alcanzar sus objetivos de guerra. Es decir, la prohibición de las drogas vuelve a ser usada como una herramienta geopolítica, pero esta vez mucho más conscientemente y de una manera mucho más intencionada. Ya terminando con este video acerca de la Segunda Guerra Mundial dentro del marco de las drogas y el narcotráfico, cabe hacer una última anotación,
Y es que durante la guerra, los niveles de adicción a la heroína en Estados Unidos cayeron a su punto más bajo en la historia. La razón, la escasez de heroína debido a la guerra. Esta escasez se debió obviamente por el bloqueo transatlántico que sufrían los contrabandistas debido a la militarización de los mares. Además de que prácticamente todo el opio mexicano estaba siendo supuestamente usado por el ejército norteamericano. Sin embargo, una vez restablecidas las rutas de abastecimiento, la adicción a los opiáceos volvió a aumentar. Así que para concluir, tenemos entonces que la Segunda Guerra Mundial fue peleada en gran medida bajo los efectos de las drogas, más específicamente bajo los efectos de las anfetaminas y metanfetaminas, aunque obviamente la morfina y la heroína también fueron usadas ampliamente en el plano medicinal de la guerra. Las anfetaminas y metanfetaminas, por ser legales en aquella época, no generaban ningún tipo de aumento del crimen o violencia en las calles. Prácticamente eran tratadas como la cafeína o el azúcar. También vimos cómo un intento mexicano por legalizar el consumo de drogas prometía ser un gran éxito, pero debido a la Segunda Guerra Mundial y a la oposición de los Estados Unidos, México se vio obligado a desistir de este experimento tan revolucionario. Por otra parte, vimos cómo irónicamente el gobierno estadounidense, el cual lidera en teoría la lucha antidrogas, realiza pactos por debajo de la mesa con las mafias. En el caso de la mafia mexicana no existe nada que lo compruebe. Sin embargo, en el caso de las mafias italianas, la evidente participación política que ganaron los mafiosos durante la ocupación norteamericana habla por sí sola, demostrando una vez más que la guerra contra el narcotráfico es una farsa y que la prohibición no es más que terrorismo de Estado y una herramienta geopolítica. Hasta la próxima.